Cuando nosotros nos dedicamos a adorar el nombre del Señor, es infalible, la presencia del Señor se hace presente. Y más cuando hay dos o más reunidos en su nombre. Dice la Escritura que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él estaría allí presente. Así que allí a su lado está el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo. Aleluya. El mismo Señor Jesucristo. Y como recién cantábamos en la adoración, ángeles a nuestro alrededor, ángeles adorando en el trono, la visión de Juan, cuando veía a los ángeles adorando al trono de Dios, diciendo, Santo, Santo, aleluya. Y cuando nosotros adoramos el nombre del Señor, los ángeles también se hacen presentes y podemos tener la seguridad de que Dios envía ángeles a cuidarnos, a guardarnos y a ministrarnos. Dice la Escritura que hay ángeles ministradores, dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Gloria a Dios. Pero fíjense que hay una palabra clave ahí, alrededor de los que le temen. No todos le temen a Dios. No todos temen a Dios y viven de cualquier manera. Hay un secreto allí, hay una clave. Queremos tener la bendición de Dios, queremos tener la cobertura de Dios, queremos tener la excelencia de Dios y que Dios siempre esté a nuestro lado. Todos van a decir amén, pero pocos quieren hacer la voluntad de Dios y temer a Dios. Y entonces después preguntan, ¿dónde estaba Dios cuando me pasó tal cosa? ¿Y dónde estaba? Y yo pregunto, a veces queremos cargar a Dios con nuestras culpas, ¿verdad? Y con nuestras inoperancias, ¿verdad? Puede decir por ahí, anotarlo si quiere, la palabra inoperancia. ¿Qué es la inoperancia? La inoperancia es lo que yo no hago. Es cuando yo me quedo pasivo, veo que todos los demás trabajan y yo los miro. La inoperancia. Después veo que las cosas salen mal o fracasan, ¿verdad? Y allí, cuando fracasan, ¿de quién es la culpa? Si la iglesia fracasa, ¿de quién es la culpa? Del pastor. Porque no puede ser del diablo, porque Dios puso al pastor en la iglesia. ¿Entienden lo que les digo? Siempre la culpa es de otro, nunca asumimos nuestra parte. Si la pareja fracasa, ¿la culpa es de quién es? La culpa es de ella, o la culpa es de él. Mía no, yo no hice nada. ¿Me entienden lo que les digo? La culpa siempre es de otro. Cuando a mí me va mal en la economía, la culpa es del gobierno, la culpa es de los planes, pero nunca es la culpa de las deudas en las que yo me metí, que nadie me mandó meterme. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Mi inoperancia. Lo que yo hago y lo que yo no hago tiene un resultado tremendo a nuestro alrededor. Yo puedo decir, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, pero yo puedo vivir una vida mundana, una vida secular o una vida inoperante. Y les puedo garantizar que en esa vida el ángel del Señor no está alrededor suyo. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo una vida de temor a Dios, vivo una vida distinta a los demás. Vivo una vida que agrade a Dios. Vivo una vida que agrade a Dios. ¿Y cuántos de ustedes pueden decir amén a esto? Vivir una vida que agrade a Dios. Y es una vida que no agrada a los demás. La vida que agrada a Dios no agrada a los demás. Y la vida que agrada a Dios es negarme a mí mismo, ¿verdad? Agradar a Dios es negarme a mí mismo. Es estar cansado, dolorido, afligido, triste, lo que sea, y tener fuerzas para ayudar a mi esposo a hacer las tareas o a mi esposa a hacer los quehaceres del hogar. Es negarme a mí mismo, es hacer valer el valor del otro por encima del mío. Y muchos no quieren pagar este precio. Muchos quieren ser solo servidos y no ser siervos. Y es el gran tema acá, el gran tema. Los apóstoles pasaron por esta situación aún antes de que los apóstoles fueran llamados, los apóstoles de Jesucristo, los 12 apóstoles, ¿verdad? Antes de que los apóstoles fueran llamados al ministerio, ellos entendieron que el servir y el negarse a sí mismo y la inoperancia era un problema gravísimo, el cual les iba a afectar en toda su vida, en su vida cotidiana. ¿Cuántos de ustedes viven una vida cotidiana? Yo veo fotos nomás, pero a los que les veo la cara, ¿cuántos de ustedes viven una vida común? Levante la mano el que tiene una vida común y silvestre, que se levanta, toma mate, desayuna, se lava los dientes, ¿verdad? Saca al perro a pasear, limpia la casa, cocina, hace los mandados. ¿Cuántos hacen eso? Nadie, gloria a Dios. Es una vida cotidiana. Usted tiene una vida cotidiana, una vida en la que usted hace algo. En su diario vivir usted tiene cosas que hacer, ¿verdad? Todos hacemos algo, ¿verdad? Y todos tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, somos inoperantes. ¿Cuándo yo soy inoperante? Cuando no produzco nada.
¿Vieron esas plantas de plástico que andan por ahí? ¿Qué produce esa planta? Nada. No produce aire, no limpia el oxígeno de la habitación, ¿verdad? No produce un hábitat, ¿verdad? Para determinados animales microscópicos, ¿verdad? O para determinadas especies. No produce alimento porque nadie se puede alimentar de ella. Eso es algo inoperante. Es como una piedra en el camino. Incluso una piedra en el camino puede ser más útil que una planta de plástico. ¿Se entendió? Porque una piedra uno la puede usar para algo, pero hay gente que ni para piedra sirve. Eso es una triste realidad. Y entonces, ¿queremos la bendición de Dios? ¿Queremos o no queremos la bendición de Dios? Entonces, dejemos de ser inoperantes. Seamos activos, seamos transformadores de nuestro entorno. No carguemos lo que nos rodea con nuestra carga, sino carguemos la carga, como dijo Jesús, tome cada día la cruz. Cada uno tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Y sígame. Cargar la cruz es lo opuesto a ser inoperante. Cargar la cruz es avanzar. Cargar la cruz es pesa. Cargar la cruz duele. Cargar la cruz molesta. Cargar la cruz lleva burla, lleva un montón de cosas. Pero estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo. No importa si en la iglesia hay 2, hay 4, hay 5, hay 1, hay 1000, hay 10.000. Yo estuve en mega iglesias en estos días. Y en esas mega iglesias había algo en particular en todas. Nadie era inoperante. Todo el mundo tenía algo que hacer en la iglesia. Todos estaban activos, maravillosamente activos. No había nadie inactivo. Habían siempre operando. Estacionabas el auto y allí había hermanos cuidando de que el auto estuviera bien. Entrabas por la puerta y habían hermanos recibiéndote y diciéndote, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bienvenido. Inoperancia es lo opuesto a todo eso. ¿Entienden esto? Activamos. Hacer visitas, enviar WhatsApp, invitar a las reuniones, evangelizar, trabajar en casa. ¿Me explico? Operar, mover, estar activo. ¿Qué hacemos cuando no tenemos nada que hacer? Es mi gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo ahora? Si yo le preguntara a usted, ¿qué está haciendo ahora? Los discípulos enfrentaron esta situación. Enfrentaron esta situación porque, así como les conté que había un montón de situaciones a nuestro alrededor en estos días de gira, los discípulos eran pescadores, algunos de ellos, y cuando estaban pescando, a veces había mucha pesca y a veces no había nada. Entonces la pregunta, cuando estamos pescando, estamos en actividad, estamos cuidando el coche, acompañando al pastor, recibiendo a la gente, haciendo las visitas, pero ¿qué pasa cuando no estamos haciendo nada? ¿Qué pasa cuando la barca está vacía? Y así nosotros tenemos, y acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 dice, aconteció que estando Jesús frente al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué interesante. El gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Dios, no se agolpaba para otra cosa, ¿verdad? Versículo 3. Del 1 saltamos al 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Verdad? Entonces allí tenemos en la escena Jesús que iba de ciudad en ciudad, llega al puerto de Genezaret, ¿verdad? Y allí estaban los pescadores, ¿verdad? Y habían varias barcas y había mucha gente. Entonces Jesús se quedó sin lugar, el lugar más cómodo que tenía, el famoso anfiteatro, ¿verdad? Que es en esta forma, ovalada o redondeada, ¿verdad? De la orilla del agua. Y él se alejó de la costa, desde arriba de la barca le hablaba a la gente. ¿Ah? Entonces, allí Jesús le hablaba y la multitud recibía el mensaje. Cuando terminó de hablar, versículo 4, dice lo siguiente, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hasta ahí. Gloria a Dios. Qué interesante esto.
Qué interesante. Ellos estaban allí con la multitud. Ellos estaban allí donde estaba hablándose la Escritura, donde se estaba predicando el Evangelio. Y qué interesante. Muchas veces nosotros somos ese Pedro y esas barcas que están allí. Muchas veces somos parte de esa multitud que simplemente está para escuchar el mensaje. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, nadie dice, yo recibo esta palabra. Entiendo lo que les digo. Muchas veces solamente estamos recibiendo el mensaje y el mensaje nos bendice. La palabra nos bendice, la palabra nos ayuda, la palabra nos fortalece, pero a veces la palabra nos exige, nos demanda, requiere algo de nosotros. La palabra de Dios nos muestra el camino que debemos seguir. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es más, lo tenemos allí escrito en el púlpito de la iglesia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Allí está y ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra el camino a seguir. Nos muestra el camino a seguir. Entonces, después de que recibimos la palabra, todos nosotros esperamos el milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nosotros esperamos el milagro de Dios porque recibimos la palabra, tomamos la palabra o no la tomamos. Y acá hay un detalle. Usted tiene dos opciones cuando escucha la palabra de Dios. La toma para usted y la pone en práctica, la atesora en su corazón o simplemente la escucha como muchos de la multitud. Si usted revisa todo el versículo, todo el capítulo, nadie de entre el versículo 1 y el versículo 11, nadie de la multitud tomó, o por lo menos hay testimonio de que haya tomado la palabra. Solo Simón Pedro. Solo Pedro. Solo Pedro tomó la escritura. Por eso le dice en el versículo 4, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Simón es el único que habla. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Solo alguien de la multitud había creído en la palabra. Solo alguien de la multitud tomó el mensaje. Solo alguien de la multitud dijo, esta palabra a mí me va a bendecir. Esta palabra va a hacer algo en mi vida. No simplemente la voy a escuchar. Como dice la Escritura, no sean oidores de la palabra, sean también hacedores de la palabra. Sean hacedores de la palabra. Aleluya. ¿Entienden esto? Entonces Pedro toma esa palabra y obedece a Jesús. Y el versículo 6 dice que el resultado de esa palabra fue la pesca milagrosa, que todos conocemos. ¿Cuántos conocen la pesca milagrosa? Hemos escuchado hablar muchas veces de esto, ¿verdad? Hemos escuchado muchos mensajes sobre la pesca milagrosa, pero yo les quiero decir algo hoy. Yo no quiero hablar de la pesca milagrosa. Hoy el mensaje no se trata de la pesca milagrosa. La pesca milagrosa es consecuencia de dos cosas. Primero, escuchar la palabra, atesorarla, tomarla y ponerla en práctica. Y segundo, y creo que sería lo más importante, es qué estamos haciendo cuando no estamos haciendo nada. ¡Wow! Capaz que nunca lo pensó a esto. Pero ¿qué estamos haciendo cuando no estamos haciendo nada? Y para eso, nosotros nos vamos a ir al versículo 2, que no lo leímos, lo pasamos por alto. El versículo 2 dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso es lo que los pescadores, incluidos Simón Pedro, estaban haciendo cuando no estaban haciendo nada. Estaban lavando sus redes. Estaban allí, Jesús los vio. Cuando Jesús los ve que estaban en la orilla lavando las redes, allí Jesús toma una visión profética, por decirlo de alguna manera, y ve en el mundo espiritual cualidades admirables. Ve en el mundo espiritual los que hacen la diferencia. Ve en el mundo espiritual la diferencia que hay entre aquel que aprovecha el tiempo en algo cuando no hay nada para hacer y lo aprovecha en hacer algo profético. Anótelo por ahí, aprovechar el tiempo para hacer algo profético.
¿Por qué les digo aprovechar el tiempo para hacer algo profético? Porque si las redes no estaban limpias y preparadas, ellos no podrían haber pescado cuando tomaron la palabra. ¿Entiende lo que les digo? No podían haber hecho nada, no podían haber cosechado esa pesca porque sus redes no estarían prontas, sus redes no estarían limpias, sus redes no estarían preparadas. Pero cuando no hay nada para hacer es cuando tenemos que prepararnos. Cuando tenemos poca gente para atender en la iglesia, es cuando tenemos que prepararnos. ¿Para qué tenemos que prepararnos? Para cuando haya mucha gente. Para cuando no nos den las manos para recibir a la gente. ¿Me está entendiendo? ¿Qué estamos haciendo cuando no hay nada para hacer en la iglesia? Es un acto profético, es una imagen de preparación, es una imagen y es un ejemplo de perseverancia, de determinación, de constancia, de fidelidad y de administración del tiempo y recursos. Yo les enseñé a algunos de ustedes la administración del tiempo y la administración de los recursos. ¿Qué estamos haciendo cuando no estamos haciendo nada? Digan amén, aleluya. ¿Qué estamos haciendo cuando Dios nos está viendo pero la gente no nos ve? ¿Qué estamos haciendo para que la iglesia crezca? ¿Qué estamos haciendo para ser un ejemplo de esposo, un ejemplo de esposa, un ejemplo de hermano, un ejemplo de obrero? ¿Qué estamos haciendo para dar un buen testimonio del Evangelio? ¡Wow! ¿Cómo nos estamos preparando para la cosecha? ¿Nos sentamos de brazos cruzados a jugar en el celular? ¿O estamos orando, ayunando y evangelizando para que la iglesia crezca, ayudando al ministerio? ¿Estamos expandiendo la visión del ministerio o estamos haciendo otra cosa con nuestro tiempo? ¿Cómo estamos perseverando por la iglesia? ¿Cuántas veces en la semana usted comparte las predicaciones del pastor para ganar almas? ¿Cuál es su constancia? ¿Una vez al mes? ¿Una vez cada 15 o 20 días? ¿Una vez por día? ¿Cuál es su fidelidad en sus ofrendas, en sus diezmos, en su entrega? ¿Cómo administra ese tiempo para Dios? Los pescadores estaban haciendo el trabajo más duro y el trabajo más ingrato que había, porque todos se amontonan para cosechar, todos aplauden, todos abrazan, todos celebran cuando hay buena pesca. Todos dicen aleluya, mira qué linda está quedando la iglesia, pero no hicieron ningún esfuerzo para que eso ocurra. O hicieron poco, o hicieron nada. ¡Wow! Detrás de todo éxito y detrás de toda gran cosecha, hay hombres y mujeres que estaban haciendo el trabajo que pocos quieren hacer. Estaban haciendo la labor que pocos quieren incursionar en ella. La parte más ingrata, lo que no se ve. Lo que no se ve en una plataforma, lo que no se ve en la foto, lo que no se ve en una pantalla. La obediencia, la sujeción, el sometimiento a la escritura, el evangelismo, la santidad. ¡Wow! El ser ejemplo. Pero fíjense una cosa, todos están felices cuando la cosecha viene, pero muchos se rinden y se desaniman cuando no hay nada para hacer, cuando las condiciones son desfavorables, cuando no nos favorece, cuando no nos beneficiamos. Pero eso no es lo que hace un pescador. El Señor nos llamó a nosotros a ser pescadores de alma. Los pescadores no tiran las redes y se van y abandonan la cosecha, la pesca. No cuestionan, no discuten, no le discuten al pastor, no se cuestionan su misión ni su tarea. Están hechos y están llamados para ganar almas. Todos nosotros estamos llamados para ganar almas. Y no podemos abandonar esa tarea. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que hicieron estos pescadores. Limpiar las redes, prepararnos espiritualmente, anímicamente, en trabajo arduo por la obra, para traer la cosecha a la iglesia. Las actitudes que vayamos teniendo en el día a día, nuestra constancia, nuestro duro y disciplinado trabajo en nuestra casa, en nuestro matrimonio, allá donde no nos ve el pastor, en la calle. Ese es el lavado de las redes. Como si usted no está cuidando su matrimonio, su familia, su hogar, su ministerio, su llamado, usted está dejando que sus redes se llenen de cangrejos, de algas y de basura, que cuando sea el momento de la pesca, el momento de la gran cosecha, su red no va a servir para nada. Y entonces, cuando llegue la bendición va a llegar a usted y a usted la bendición se le va a ir.
Dios le quiere bendecir, Dios envía una bendición económica, Dios envía una bendición financiera, y usted la va mal a administrar y se le va a ir de las manos como arena y como agua, porque las redes están sucias. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Aleluya. Usted, si hace lo que el Señor espera, si hace lo que hicieron los pescadores, si las actitudes diarias, si nuestra vida está acorde a lo que hace el buen pescador, que cuando no hay pesca, prepara sus redes, que cuando no hay pesca, prepara sus hilos, limpia todo lo que tenga que limpiar. ¿Para qué? Para el momento de la pesca. Jesús ve esto. Jesús ve esto. Y cuando Jesús ve esto, Jesús le dice, boga el mar adentro. ¡Wow! Esto es tremendo. Y cuando entraron, cuando echaron las redes, dice que gran cantidad de peces y su red se rompía. Ese fue el resultado de haber limpiado las redes, de haber aprovechado el tiempo cuando no había nada que hacer. No eran inoperantes. Es la diferencia entre un creyente y un cristiano. Fíjense lo que ocurre cuando uno tiene un corazón así de dispuesto, cuando uno preparó su corazón para la gran cosecha, cuando uno preparó su corazón para servir al Señor en espíritu y en verdad, ocurre lo que pasó en el versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto es tremendo, porque solamente alguien que ha luchado con su pecado, que ha luchado por limpiar sus redes, que se ha esforzado, es capaz de decir, yo soy pecador. Yo no lo merezco. Todavía me falta, pero me estoy esforzando. Todavía me falta, pero no me voy a rendir. Yo sé que me cuesta, pero quiero cambiar. Yo tengo que dejar malos hábitos, pero los voy a dejar. Yo tengo que buscar más de Dios y lo voy a hacer. ¿Cuánto haces en tu tiempo inoperante? ¿Cuánto hace que no ayunas? ¿Cuánto hace que no oras? ¿Cuánto hace que no estás un día sin celular para buscar el rostro de Dios? ¿Cuántas horas pasas frente a una pantalla, frente a una novela, frente a una película, frente a un dibujito, frente a una red social? ¿Cuánto hace que no apartas un tiempo solo para el Señor? No 10 minutos, no 5 minutos. Cuando Jesús dice, ve a tu habitación y cerrada la puerta, ese tiempo de intimidad que tomaba Jesús para estar con el Padre, ese tiempo de intimidad que buscaba Moisés para estar con el Padre. Wow. Pedro le dijo a Jesús, hemos trabajado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Y no hemos pescado nada. ¿Cuánto hace que estamos luchando contra pecados y contra costumbres y contra cosas en nuestra vida y no has logrado el éxito? Y no has logrado la victoria. ¿Cuánto más tiene que pasar de mal en nuestra vida para darnos cuenta que hay solo una manera? Hay solo una manera de que el éxito, la bendición sea absoluta y sea buena. Y es preparar nuestras redes, limpiar nuestras redes, obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Si tenemos nuestras redes limpias, vamos a poder escuchar la voz de Dios. Vamos a poder escuchar la voz de Dios. Si tenemos las redes limpias, si aprovechamos bien el tiempo, si hicimos las cosas que teníamos que hacer en el tiempo correcto, vamos a poder ser herramientas útiles en las manos de Dios. Y solamente con lo que nosotros hagamos, vamos a poder afectar la vida de otros. Y podemos evangelizar toda la ciudad. Y de pronto que nadie quiere ir a la iglesia. Pero podemos hacer un solo acto de obediencia a Dios, plena, absoluta, obrando y actuando y ganar mucho para el reino de los cielos. Así está escrito. Léalo conmigo. Fíjese. Versículo 8. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El reconocimiento de nuestra actitud, el no creernos la última frutillita de la torta, la última Coca-Cola del desierto,
reconocer que no la tenemos toda, que no somos los dueños ni de la verdad ni de nada, no somos ni siquiera merecedores del aire que respiramos. Reconocer que sin Jesús nada somos, reconocer al otro como superior a nosotros. Versículo 10, y asimismo, fíjese la consecuencia de esta actitud, y asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Pedro, hicieron lo mismo. Se arrodillaron delante del Señor porque tuvieron temor. El versículo 9 dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Cuando yo le temo al Señor, verdaderamente le temo a Dios, no juego con mi salvación ni con la salvación de los demás. Cuando yo le temo a Dios, no pierdo tiempo en estupideces. Perdónenme la palabra dura. No pierdo tiempo en una pantalla ni en chismerío. Hago la voluntad de Dios. Hago lo que Dios espera de mí. Aprovecho mi tiempo para el reino. Aprovecho mi tiempo en obedecer lo que el Señor ha establecido para nuestra vida. ¿Entienden esto? Lo profundo que es esto. Pedro y todos los que estaban con él podían haber aprovechado el tiempo para estar con la multitud escuchando el mensaje, pero Pedro y los que estaban con él prepararon sus redes mientras escuchaban el mensaje. Preparaban sus redes para la gran pesca, preparaban su vida, limpiaban su vida, limpiaban su camino. Y todos los que hicieron esto recibieron la palabra y la bendición del Señor. Y la reacción de ellos cuando vieron el milagro de Dios fue rendirse al temor de Dios y postrarse delante de ellos. ¡Wow! Jesús les dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¡Wow! No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Gloria a Dios. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué hicieron todos ellos? Jesús le habló solo a Pedro. Pedro fue el que dio el ejemplo. Uno que dio el ejemplo. Uno que hizo lo que tenía que hacer. Los demás lo siguieron. Los de su alrededor lo siguieron. Y lo que hicieron después, en el versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! De ahora en adelante ya no van a pescar peces, ahora van a pescar personas. Van a pescar personas, y es por eso que nosotros vamos a ver allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que Pedro es establecido como la roca, ¿verdad? O la declaración de Pedro y el ministerio de Pedro, sobre la cual se fundamenta la iglesia a los gentiles. Porque Pedro, en el futuro, tiempo después de la resurrección, fue el que fue a llevar el evangelio, el primero después de Jesucristo, en llevar el evangelio a los gentiles. Y si eso no hubiera ocurrido, tal vez nosotros no hubiéramos estado acá. Fíjense el resultado de una actitud de alguien que ocupó su tiempo en lo que tenía que ocupar. ¡Wow! Es tremendo. Podemos ver a un Pedro simplemente pescador, que se ocupa de su día a día. Pero ese Pedro pescador ocupándose de su día a día, como se lo dije a usted hace un rato, estaba ocupándose en el temor de Dios. Estaba haciendo lo que tenía que hacer diariamente, lavando sus redes, preparándose para la pesca, aunque no hubiera pescado nada. Y día a día usted puede hacer su vida normal, sus quehaceres, su cotidianeidad, y mirarse al espejo y ver más de lo mismo, pero lo sigue intentando, pero se sigue esforzando. Mantiene sus redes limpias. Mantiene sus redes limpias. Toma el mensaje y hace algo con el mensaje. Si usted tiene las redes limpias, haga algo con el mensaje que ha recibido. Sea diligente como Pedro. Haga algo.
Prepárese para la cosecha, prepárese para lo que Dios tiene para usted. No sea solo oidor del mensaje, haga algo, haga algo. Transforme su vida y transforme la vida de los que le rodean. Y la vida de los que le rodean. Gracias a que Pedro aprovechó bien el tiempo y hizo algo con el mensaje, él entendió que lo mejor que podía hacer era salir a predicar el Evangelio. Y siguió a Jesucristo todos los días de su vida hasta su muerte. Y muchos de ustedes están transitando por ahí. Han escuchado el mensaje del Evangelio, han recibido a Cristo en su vida y han decidido caminar una vida siguiendo las enseñanzas del Señor y tratando de ganar almas para el Señor, a veces con éxitos y a veces con fracasos. A veces las redes están rotas. Hay que parar, hay que arreglarlas, hay que recalcular, hay que limpiar, hay que ver qué es lo que yo no he hecho bien todavía, qué es lo que me faltó por hacer. Recalcular, mirar. He tirado las redes y he fracasado. Lo hice de esta manera y he fracasado. Bueno, es hora de cambiar la estrategia. Es hora de empezar a hacer las cosas bien, como Dios quiere que la hagamos. Hemos pescado toda la noche, pero Jesús dijo, ahora tírenla de este lado. Háganlo porque yo lo digo. Y ese es el camino. Esa es la manera. Esa es la manera. Cuando nosotros vemos en las iglesias ministerios como los que hemos estado, en los cuales los obreros están allí al servicio de los pastores que visitan, ahí nosotros vemos obreros y personas obedientes a sus pastores, así como los Pedro y sus discípulos fueron obedientes a Jesucristo. Tenemos la enseñanza, tenemos el ideal, tenemos el ejemplo, sigamos el ejemplo, porque eso es lo que trae bendición. Fuera de eso, vamos a seguir tirando las redes para cualquier lado y no vamos a poder lograr nada, porque las redes están sucias, porque las redes están rotas, porque no se hace nada con el mensaje o porque no se escucha al portador del mensaje. No se escucha al pastor, no se obedece al pastor, no se sujetan al pastor. Y no hablo solo de esta iglesia, hablo de muchas iglesias. ¿Entienden esto? Pedro podía haber dicho, pescamos toda la noche, ¿qué me vas a venir a decir a mí? ¿Cómo tengo que pescar? Y felizmente hay muchos en las iglesias que tienen esta actitud. ¿Qué me vas a venir a mí a hablar si yo tengo tales experiencias con Dios? Bueno, pero hay uno que es el pastor y hay uno que era Jesucristo. En este momento Jesucristo era el pastor. Había uno que tenía la palabra de autoridad. En tu palabra echaremos las redes. ¿Cuál fue el resultado? Una gran pesca, una gran cosecha, un gran avivamiento. Gloria a Dios. Dio para todos. Esa gran cosecha de peces dio para todos. Si nosotros leemos, vamos a ver que ellos llamaron a otros que estaban allí y cargaron y cargaron y cargaron y cargaron porque había mucha pesca, mucha cosecha, mucha bendición. ¿Cuántos de ustedes quieren tanta bendición? ¿Cuántos de ustedes quieren ser así de bendecidos? Hay pasos muy básicos a seguir. Limpiar las redes, hacer algo con el mensaje, reconocer la condición en la cual estamos y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús. En fidelidad, en obediencia y en temor. Que el Señor le bendiga.